Marketing Online, episodio 3062. Bueno, pues estamos aquí, martes 21 de abril de 2026, mira, a 2 días de San Jordi, del Día del Libro, episodio 3062 que vamos a dedicar a cuando viene vuestro hijo, vuestra hija y os dice, mira papá, mamá, y os enseña el móvil y os lo coloca a 3 centímetros de la nariz, ¿vale? Y dices, a ver, alma de cántaro, ¿tú crees que yo puedo enfocar a esta distancia? Ni que fuese un palmo. Esto, lo primero que haces, lo pillas, empiezas a tirar para atrás, y es cuando os dais cuenta que necesitáis un brazo más largo o unas gafas, ¿no? En fin, juventud, divino tesoro, que puede leer los ingredientes de los chapús, ¿eh? En fin, hoy un programa interesantísimo. Voy a seguir porque, claro, es que he destapado, yo creo que he abierto la caja de Pandora con todo el tema de crear vuestro SaaS. Y es que la IA nos lo permite ahora, ¿no? Ese brazo técnico que nos faltaba en muchas ocasiones porque o no éramos programadores o no podíamos pagar a un programador. Pero bueno, como veis, gracias a Claude, gracias a Codex y a la inteligencia artificial en general, podemos crear esos pequeños SaaS nicho que hacen cosas concretas de forma muy fácil. ¿Se podría llegar a crear algo mucho más complejo? Sí, pero aquí ya necesitaríamos un programador o un pequeño equipo de programadores porque la complejidad hace que acabes por un lado o por otro estropeando algo, ¿vale? Entonces, hoy vamos a ver el tema del SEO, pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Cada semana un nuevo curso, cada día 2 nuevas clases. Esta semana estamos con el curso de Codex, que es esta alternativa a Claude para montar vuestro SaaS, o sea, es como un programador al que le puedes ir pidiendo cosas, pero claro, tienes que saber qué cosas pedir. Y recordaros también que este próximo lunes, el día 27 a las 3 de la tarde, voy a hacer un directo para solucionar todas las dudas, guiaros en el proceso también de crear un SaaS. Estaremos todos ahí compartiendo pantalla, comentando la jugada, qué es lo bueno, qué es lo malo, incluso las limitaciones. Me podéis pedir, Joan, yo tengo en mente este SaaS. ¿Esto se puede montar con IA? Sí, no, me voy a encontrar limitaciones. ¿Qué servidor le pido a la IA? ¿Qué infraestructura? Hay muchas cosas que el problema es que no es que no sabes si se puede o no, que también puede estar ahí, sino qué pedirle a la IA, que me monte qué, cómo, cuálo. O sea que, ya lo sabéis, el día 27 nos podemos ver si queréis estar en este directo, boluda.com/directo. Y ahora sí, sin más dilación, hablemos del SEO, porque claro, ¿qué ocurre? Que ahora todo lo que antes nos hacía un plugin, que era, pues mira, instalas Yoast o instalas MathRank o instalas ChuchuSEO, da igual, y ya te lo hace todo. Y nos olvidamos, bueno, como mucho, pues ibas al panel de configuración o lo dejabas todo por defecto, que bueno, estragos no podía causar de no tener un plugin de SEO a tenerlo, y bueno, como mucho pues ibas y si esto sé lo que es, activo este checkbox, este otro y ya está. Si lo querías hacer más pro, pues uno se informa en el curso de boluda.com, SEO con Yoast, SEO con MathRank, SEO con lo que sea, de framework SEO, ¿no? Y ya está, ¿vale? Pero ahora no tenemos un plugin. Ahora tenemos que pedirlo a la IA. Entonces, voy a comentaros hoy qué deberíais pedirle y por qué a la inteligencia artificial que os haga cuando estáis montando vuestro SaaS. A ese programador que tenéis ahí picando código como un loco y le vas pidiendo cosas. Entonces, sobre todo, que no se os olvide, tendréis la lista en las notas del programa, pues que no se os olvide pedirle todo esto, porque si no la podemos liar. Primero, temas de indexación. Debéis decirle que configure correctamente el robots.txt, que es un pequeño archivo el cual dice lo que se debe indexar y lo que no. Pues, no sé, la página de, pues no sé, temas legales, de privacidad, cookies, todo esto, pues no hace falta que se indexe. Puedes decirle esto no, pero la home sí, esta no, esta sí que me la como yo, como la canción, pues lo mismo, esta sí que la indexas, esta no. Luego, crear y enviar, evidentemente, el sitemap.xml a Google Search Console. Es decir, tenemos que decirle, aparte de la página web como tal, ahora créame un sitemap XML y lo envías si tenéis la conexión con Google Search Console, y si no, pues lo hacéis manualmente, pero debe existir en vuestro site.com/sitemap.xml o donde le digáis a Google un sitemap, que es un listado de las URLs de vuestra página web, que en principio
Si está todo bien hecho, pues en algún lugar de la web habrá un enlace hacia todas las páginas que existen. Pero, por ejemplo, en Prestocast, que somos miles ahí, pues claro, no va a haber todas las páginas de todos los podcasters porque en la home solo hay las últimas, o sea, los últimos podcasts que han actualizado. Entonces mira, sí, aquí tienes la home, pero aquí tienes el listado de todos los podcasts. Ve e indéxalos. O sea que también muy importante pedirle esto. Luego, evitar contenido duplicado, que esto Google lo penaliza. Es decir, que igual tenemos dos páginas que se parecen mucho, pero que resulta que son distintas. Por ejemplo, yo sé, lo típico en un blog, que esto ocurre, es un clásico, cuando tienes un blog que la portada, o sea, la home, es el último artículo. Porque entonces, tanto la portada como el último artículo, ambos tienen el mismo contenido. O sea, si tú vas a la home y ves el último artículo o haces clic en el propio artículo y ves el artículo, ¿qué pasa? Que es muy parecido, va a ser lo mismo. Entonces, esto deberíamos evitarlo. Y dices, bueno, Joan, ¿pero cómo lo hago esto? Porque son muy parecidas, porque sí, son dos URLs, va cambiando una y tal. Bueno, esto lo podemos hacer con los canonical. Le pides a Claude o a Codex, le dices, hey, coloca los canonical. Y te dirá, vale, ningún problema, los coloco. ¿Cuál quieres, que sea este o este? Ya está, se lo dices y ya está, no tiene más, pero tenemos que pedirlo. También muy importante las URLs, que sean limpias, que sean amigables. Pues lo que sea, .com /, yo sé, pues aviso legal o, yo que sé, categoría, que no sea ID igual guión 387. Claro, la IA te hace lo que le pides, pero si no se lo pides, se lo inventa. Entonces, en ocasiones, lo que se inventa está muy bien, pero en ocasiones la puede liar parda. Entonces, le tienes también que indicar, no, ojo, las URLs tienen que ser de esta forma y además tiene que ser amigable y además vamos a evitar IDs rarísimos de números largos, este tipo de cosas. O sea que, importante. Lo mismo con la jerarquía lógica. O sea, no metamos todo en la URL principal, o sea, que no sea, yo qué sé, pues tutiendaonline.com /camisas /camisa hombre no sé qué /camisa XL Lacoste no sé qué, no sé cuánto, o sea, todo ahí metido. No, debe haber una jerarquía, pues home, categoría, contenido. Y esto tenemos que pensarlo nosotros. Si es un e-commerce, por ejemplo, pues le dirás, mira, que sea lo que sea .com /productos o /categoría y ahí el nombre del producto. Por ejemplo, pues aspiradoras aspiradoras sin bolsa o aspiradoras sin bolsa, mejor, como en boluda.com, que tenemos boluda.com /curso SEO para ChatGPT o /Claude. Y luego cada clase es boluda.com /curso /Claude /introducción. Por ejemplo, ¿os dais cuenta? Esto también se lo tenemos que pedir. Que haya una jerarquía limpia, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo mismo con el enlazado interno de la propia web. Esto ya fuera de la inteligencia artificial, o sea, en general debemos tener un buen enlazado, que en la home haya enlaces a las páginas quizás pues más importantes, que éstas tengan enlaces entre ellas, que no se quede ninguna sin enlazar, porque si no, bueno, a ver, con el sitemap ya lo solucionamos, pero también a nivel interno, esas páginas que tienen más enlaces, Google las considera más importantes. Vale, si hay tantos enlaces internos, ya no digo externos de link building, sino internos hacia esta página, debe ser que esta página es de las más importantes. Pues esto es lo mismo. Luego, a nivel de rendimiento, lo de Google Web Vitals, Primero, minificar siempre CSS y JavaScript. Que esto, a ver, es más técnico y puede ser que no sepáis de qué hablo, pero se lo tenéis que pedir, ¿vale? Que minifique estos dos. Luego, evitar JavaScript que bloquee la carga de la página. También se lo decís así, el JavaScript que no bloquee, y ya os lo arregla. Usar, a ser posible, CDNs, no es obligado, pero es una buena práctica, también se lo podéis decir y os dirá, pues mira, tengo esta opción, esta otra, dependerá. A ver, depende mucho de vuestro proyecto. Pensemos que un SaaS tiene páginas que están dentro de la propia aplicación, o sea, cuando alguien se loguea, y páginas que están fuera. Entonces, las que están dentro, da igual si son un desastre a nivel de SEO, porque Google no entra ahí. O sea, no entra en, factura directa, no entra y mira las facturas, ¿vale? O cómo está hecho el panel de control. Mira lo que está fuera. Entonces, eso es lo que debemos optimizar a nivel de SEO. También a nivel de caché. Si hay caché, vamos, que esté bien configurada. Debemos pensar, a ver, ¿estas páginas van a ser cambiantes o no? Porque en Prestocast, por ejemplo, yo no puedo usar un caché si hay episodios cada 3 minutos. O sea, episodios nuevos. Y si lo uso, voy a tener que cancelar el caché cada vez que alguien publique un nuevo episodio. O sea, caché básicamente quiere decir, mira,
no cambies la página hasta que no te avise. Lo estoy resumiendo mucho, ¿vale? Pero básicamente es, mira, esta página que acabamos de servir, que la está viendo cuando alguien va a lo que sea.com, es esta, ¿vale? Bueno, en lugar de crearla cada vez y pillar, a ver, ¿cuál es el title? El title de esta página, el título está en la base de datos. Y este apartado de aquí está también en la base de datos. Y estos son unos archivos y ahora lo junto, ¿vale? Esto es lo que hace normalmente, o sea, cuando vais a Prestocast, por ejemplo, pues veis los episodios de cada podcaster. Entonces lo pilla y lo monta dinámicamente. Lo mismo en WordPress. En WordPress no están todas las páginas ahí ya hechas. O sea, hay cosas en la base de datos, hay cosas de HTML, los junta, y tienen un hijito que es la página web que se monta al vuelo. Pero claro, para evitar esto hay el caché, que quiere decir, si no cambia nada, y aquí es la dificultad, ¿vale? Si no cambia nada, la próxima visita que venga, sea Google, una persona, quien sea, sirve lo mismo que ya tenemos aquí montadito. ¿Sabéis a qué me refiero? Tú tomas apuntes a la universidad y alguien te dice, hey, que me he perdido la clase, te hago una fotocopia. Pues esa fotocopia ya va a servir. Pero, esa fotocopia se ha quedado ya obsoleta. No sirve. Tenemos que seguir escribiendo. Bueno, pues esto sería un poco mal contado, pero para que entendáis el caché, pues se lo tenemos que pedir. Ya os digo, estas cosas como la última que tengo así más técnica, que es la compresión. Le tenéis que decir que haga la compresión normalmente con gzip, ¿vale? Entonces, estos son temas técnicos que igual no acabáis de entender, pero si se lo pedís, pues Cloud o Codex os dirá, sí, ahora lo activo, ya está. Luego, metadatos. Esto sí, lo tenéis que entender y es muy simple. El title. Es decir, ¿sabéis cuando tenéis un navegador que arriba hay la pestañita con un título? Eso es el title. Muy importante que sea único por cada página y que lo ponga la IA. Pon un title pensado para SEO. Lo mismo con la meta description. La meta descripción no la vemos nosotros. No es importante para SEO como tal, o sea, no es un factor de ranqueo en Google, pero sí que es muy importante tanto para la IA, o sea, para el SEO, para ChatGPT de turno, como también para ver los resultados, que es lo que aparece en los resultados de la página de Google. Son las 2 líneas de texto que hay debajo del título. O sea, aparece ahí, pues, tú buscas aspiradoras de palo, ¿no? Tipo escoba. Entonces, ves resultados. Esos resultados tienen un link azul en Google, que es el title, y una description, que está debajo, 2 líneas, que si no pones nada, pues se la inventa Google y queda como queda. Bueno, pues la meta description también. Por otro lado, el uso correcto de los encabezados, H1, H2, H3, es decir, tener cierta jerarquía de, pues mira, aquí vamos a poner destacados, ¿no? Y estos destacados van a ser, pues, H2. O sea, es como un nivel de títulos dentro de títulos, para entendernos. Tú cuando ves un artículo, pues tiene un título y luego como encabezados, ¿no? Pues unos destacados serían estos headings. También muy importante hoy en día, el Open Graph y el Twitter Cards, es decir, que cuando lo compartas en redes sociales que quede bonito, que no quede ahí un enlace suelto y triste, sino que aparezca pues una imagen, que aparezca un pequeño texto descriptivo de la URL que acabas de pegar. Esto se hace básicamente y se cubre con Open Graph, que esto se lo sacó de la manga Facebook, lo utilizas, es como el estándar, lo utiliza todo el mundo, y Twitter, que como es especialete, X y todo esto, pues va a su rollo, no usa Open Graph. Pues ambas cosas. ¡Ey! IA de turno, créame esto. También, si trabajáis con varios idiomas, el hreflang, que es una etiqueta que le dice el idioma, si hay varios idiomas de esa página web, la página que equivale a esa misma página, pero en otro idioma, etcétera. Esto es una etiqueta que se llama, ya os digo, hreflang, de lenguaje. Luego, datos estructurados. Si podéis, y tiene lógica en vuestro proyecto, implementar schema. Schema es una forma de decirle a los buscadores qué es cada cosa. O sea, esto es un producto, esto es una persona, esto es un SaaS, esto es una pregunta frecuente, esto es un artículo, todo esto que no se ve físicamente en la web. O sea, bueno, se ve, pero no ves una etiqueta ahí cuando visitas la web que dice, esto es un product, esto es un no sé qué, esto es... No. Esto está todo dentro del código, igual que la etiqueta meta description, que si no lo ves, pues claro, igual piensas que está todo correcto, pero no, se lo tienes que decir porque entonces cuando llega a Google sabe que es cada cosa y no tiene que imaginárselo, que en general lo hace muy bien, pero en ocasiones pues se inventa cosas, o no pone nada. Lo mismo con los rich snippets, que es información que le pasas a Google principalmente para que muestre mejor, más bonitos los datos en la página de resultados. ¿A qué me refiero? Pues precios, votaciones, ¿no? Que se vean ahí unas estrellitas o el precio en la página de Google, de resultados de Google. Para esto hay herramientas de validación y colocas una URL y Google te dice, sí, mira, hay todos estos puntos, todos estos datos que pondré en bonito. También la gestión de errores, muy importante.
todas las páginas, que esto no se hace por defecto, todas las páginas 404 deben tener algo ahí. O sea, pues no se ha encontrado, aquí tienes, no sé, pues 3, 4 páginas que quizás son lo que estás buscando, o aquí tienes un buscador que tenga la navegación, que no dé un 404 así genérico, que te saca de la web, que se carga los menús, etcétera. Y lo mismo con las redirecciones. En ocasiones borramos algo, modificamos algo de URL, lo mudamos de sitio, siempre una redirección 301 bien hecha. Esto que estaba aquí, ahora lo he cambiado y está aquí. Entonces, señor Google, tome nota. Lo digo porque, claro, todo esto antes nos lo hacían plugins, que ahora, pues si no se lo pedimos, pues la IA dice, a mí nadie me ha dicho nada de redirecciones. Lo mismo con los errores, y esto lo tenéis en los cursos, de Google Search Console y los avisos. Podéis vincular vuestro CLOD o vuestro Codex con Google Search Console y preguntarle a ver si hay errores. Porque claro, muchas veces ibas ahí y decías, pues no me entero. Te dice que sí, no sé qué, del href, del tal y cual. ¿Cómo arreglo esto? Pues ahora se lo pides a la IA. Ve a Google Search Console, échale un vistazo y arregla lo que haga falta. Pero se lo tenemos que pedir. Como también evitar el noindex, que en muchas ocasiones ocurre que la IA, mientras estás montando la web, te coloca un noindex. Es decir, le dice a cualquier buscador, a cualquier robot, hey, no mires esta web. No la mires, no apuntes nada porque la estamos creando. Está toda llena de lorem ipsums, ¿vale? Y luego eso se queda ahí, porque no piensas en decir, hey, quítalo. A la IA se le olvida por contexto, porque desde que empezó a hacer la web hasta que la tienes, bueno, una web aún, pero un SaaS que vas a tardar unos días, pues se le olvida que está eso ahí y, no se indexa. Ah, claro, nos dejamos esto puesto. Pues esto es lo mismo. Y finalmente, acordaros lo que os decía antes, que un SaaS tiene una parte pública y una parte privada. Es decir, donde entra el cliente para hacer sus cosas. ¿Y qué ocurre? Que en muchas ocasiones nos dedicamos muchísimo a la parte privada, y tiene sentido porque es donde está el valor, pero no hacemos nada público. O sea, una home y ya está. Y con solo una home no vamos a hacer nada. Nos tenemos que currar, pues, landings con casos de éxito, casos de uso. O sea, evitar que todo el valor, sí que todo el valor tiene que estar en el dashboard privado, pero que toda la información sobre el valor esté en el propio dashboard o en páginas que no sean públicas. O sea, debemos generar páginas públicas indexables, un blog, casos de uso, testimonios, lo que sea. Pero tenemos que crearlas. Entonces, igual no se os ocurre nada, pues id a cualquier SaaS, y yo que sé, a factura directa, ¿vale? Y sin loguearos, empezad a navegar. Todo lo que hay ahí, la home, seguramente un quiénes somos, nuestros servicios, producto, o cualquier SaaS. Ir a cualquier SaaS, sin loguearos, y empezad a navegar. Veréis que hay páginas públicas, ¿verdad? Todas las páginas públicas son las que podéis ir de un sitio a otro haciendo clics. Bueno, pues todo eso son páginas que Google indexa, que dice, vale, esto es un software as a service, un SaaS, que tiene esto y esto. Igual hay, pues, 20 páginas de información, casos de uso, documentación. En Prestocast, por ejemplo, hay prestocast.com/docs y ahí hay toda la información de cómo vincularlo con WhatsApp, con Telegram, la página web cómo funciona. Todo esto, o sea, información sobre lo que se puede hacer, incluso un blog, va a ayudar muchísimo al SEO de vuestro SaaS. O sea que estos son los puntos principales. Como veis, ahora es más fácil que nunca. Simplemente tenemos que conocer estos puntos para pedírselos a la IA. Porque si no hacemos ni esto, o sea, nos lo facilita mucho, pero no nos lo hace todo, especialmente si solo pensamos en ello y no se lo pedimos o ni siquiera pensamos en ello. Quizás en el futuro, es lo que os comentaba, quizás en el futuro va a haber ya una mejoría en el sentido de, vale, esto es un SaaS, pues voy a tener que hacer todo esto que no me está pidiendo el usuario, pero supongo yo que lo va a querer. Supongo yo que va a querer indexar. No me lo ha pedido, pero bueno, voy a usar esas buenas prácticas. Pero en muchas ocasiones hay cosas que se le pasan o hay cosas que puede ser que haga de una forma determinada que no es como debería ser. Entonces, al menos, vale, sí, el conocimiento técnico no hace falta, pero el conocimiento a nivel de SEO sí que lo deberíamos tener. Muy importante, del sector, de SEO y, bueno, si tenemos el técnico, pues ideal. En fin, pues ya está. Terminamos aquí. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y Spotify. Gracias por estar ahí, al otro lado, y especialmente por suscribiros a los cursos aquí en boluda.com y hacer todo esto sostenible. Porque sin vosotros, esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores y señoras, nos escuchamos mañana miércoles con más Marketing Online. Como siempre, a las 7:07. Hasta entonces, muy buenos días.